Estamos iniciando una nueva edición de Entérate. Es un placer, como siempre, comunicarme con todos ustedes a través de esta plataforma, la cual es frecuenciaglobal.com, pero también agradezco a toda la gente que se está uniendo cada día más a mi canal de YouTube, que es Canal Bienestarado, en donde tenemos la posibilidad de concretar esos temas, de compartir experiencias, también de conocer la opinión de profesionales en cuanto al tema de bienestar, salud mental, desarrollo y crecimiento humano. Soy Darwin Serpa y para mí, como siempre, es un placer poder llevarles este contenido semanalmente a través de estas plataformas. Mis redes sociales, Darwin Serpa, por allí me pueden encontrar y manejar también esa interacción que es tan importante. Saludo al equipo que se encuentra en frecuenciaglobal.com, en la dirección general al doctor José Manuel Rizo, en el control técnico Christopher García. Este fin de semana vamos a hablar, como siempre, de esos temas que son tan necesarios y además con la participación de especialistas quienes nos darán herramientas para ponerlas en la práctica diaria de nuestras vidas. En el día de hoy quiero darle el agradecimiento por esta conexión que logramos con la psicóloga venezolana Saraí Figueroa. Muchísimas gracias, Saraí, por estar con nosotros. Bienvenida. Una vez Hol- más. Hola Darwin, siempre es un gusto aportar desde esta área tan importante, ¿cierto? Como se ha convertido en la salud mental. Así que súper agradecida por la invitación a tu espacio y me siento muy honrada al volver a estar aquí y poder conversar de temas que sé que va a servir para muchas personas en este momento. Y es que precisamente, Saraín, vamos a hablar de esos temas que, bueno, desde un tiempito para acá lo habíamos puesto en la mesa de producción, ¿no? Como quien dice, para discutir lo que, bueno, se ha venido por allí sintiendo, eh, lo que hemos vivido como venezolanos, pero también es un tema que se puede aplicar a cualquier parte del mundo, sobre todo, fíjate tú, estamos grabando hoy cuando en el norte, ¿verdad? En los Estados Unidos se está llevando a cabo, pues, una tormenta, un huracán, una cosa que eh, la madre naturaleza está desbordada, ¿no? Y esto genera, por ejemplo, un clima de ansiedad, de estrés. Por eso vamos a hablar cómo manejar esos escenarios cuando están sometidos bajo esta presión. Decía que como venezolano traemos, además en la historia reciente, 2, 3 meses aproximadamente de un escenario pre y electoral y postelectoral. En otras partes del mundo se están viviendo guerras. Digamos que hay situaciones en donde se pone a prueba, ¿no? Lo que es la resistencia mental y el aguante, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y hablamos de este tema cuando estamos expuestos en fracciones de segundo, en cualquier plataforma digital vamos a conseguir noticias, eh, algún tweet, alguna fotografía si estamos relacionados con las redes sociales. Dirían por allí, bueno, lo más fácil es apartarse y no enterarnos de nada. Pero resulta que también la comunicación es un hecho inerte y que está y que forma parte de la vida de nosotros. O sea, no nos podemos tampoco aislar como psicóloga, como especialista, porque tú estás también metida en este movimiento, no solamente como venezolana en Chile, te hemos visto muy activa también en el Teletón, que es un escenario, bueno, icónico de Latinoamérica y sobre todo de Chile, porque más allá de lo que significa el espectáculo, ¿verdad? Porque todo el mundo lo conoce, es el sentido, ¿no? Y el objetivo, la misión que tiene ese programa. Eso también puede ir a generar un clima de estrés, ¿verdad? Y ansiedad para los que están involucrados en este proyecto. Pero Sí, como psicóloga, como profesional, ¿por dónde pudiéramos arrancar? Estoy equivocado cuando digo que debemos apartarnos, aislarnos. fíjate que hay varios aspectos importantes a tomar en cuenta. Lo primero es esto que destacas, cómo estamos viviendo solamente a nivel mundial, por así decirlo, un clímax
en donde cada país se ha visto expuesto a situaciones climáticas, a situaciones electorales y también a situaciones sociales que propiamente estamos viviendo los seres humanos en términos generales. Donde si bien es cierto, la salud mental ha dado un auge súper importante en la palestra de por qué el ser humano debe tomar en cuenta su salud mental. Anteriormente simplemente se nos hablaba de la salud física y de lo importante de vernos bien. Ahora actualmente se ha dado ese gran vuelco importante en decir no solamente es vernos, es sentirnos bien, es tomar la conciencia de que cada ser humano necesita hacerse cargo de su salud mental. Ahora, en el segundo aspecto que me comentas de aislarnos, creo que sería como algo muy crítico en el proceso de... Hay que tomar dos puntos en cuenta. Lo primero es que en algún momento nosotros como seres humanos pudiésemos tomar como medida preventiva, si en el contexto que estamos viviendo, no lo diría como aislarnos, sería como un punto de descanso a todo un aspecto social si nos estamos viendo sobreexpuestos ante una situación específica en el país donde nos estamos desenvolviendo en la actualidad. Porque claro está, si nos vamos del punto de vista como venezolanos, estamos regados en todo el mundo, por así decirlo. En cada rincón de cualquier parte hay un venezolano. Está esa bandera tricolor levantándose y haciendo frente a situaciones de estrés y ansiedad, como lo mencionas, y también estando de pie, aunque muchas veces emocionalmente no nos sintamos de la misma forma. Entonces, cuando mencionas también el aspecto de la Teletón, que es un instituto icónico donde estos pacientes, ¿verdad? No solamente se les brinda un equipo multidisciplinario encargado de diferentes programas dentro del voluntariado y que efectivamente no le brinda solamente a los pacientes, sino a los padres también una ayuda y una contención emocional para estas personas que necesitan este apoyo dentro de su, digamos, su familia primaria. Es por ello que la salud mental en la actualidad es bastante relevante y no solamente el poder conversarlo, sino poder generar estos espacios donde cualquier persona que nos esté escuchando se sienta acompañado a conversar y que pueda ser libre de expresar cómo se siente en la actualidad. Ahora, si lanzáramos una pregunta ante esta sintonía que estamos teniendo en este día, ¿cómo se siente tu salud mental el día de hoy? Ujú. ¿Será que estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Es una de las preguntas que suelo comentar dentro de mis sesiones terapéuticas, donde cada día los estallidos de ansiedad y estrés, productos de un contexto sociopolítico de algún país o de alguna situación climática, también se está viendo sobrepasado la salud mental y donde el espacio terapéutico se convierte en ese lugar seguro de contención y donde puedo conversar de aquellos temas que quizás para mí están siendo muy relevantes, pero el exterior no lo ve de esa misma forma. Fíjate qué interesante ese planteamiento que haces, porque recientemente, como el programa lo dirigimos hacia ese objetivo, darle herramientas al público, a la audiencia, para que pueda manejar, digamos, de la manera más básica con la información, porque no se trata de una consulta online, no se trata Ujú, de querer sustituir ese espacio, sino más bien que ujú, sea un punto informativo gracias a la distribución de este contenido, bien sea por YouTube, por la plataforma de frecuenciaglobal.com, de ofrecerle al público esa herramienta informativa que es necesaria. Hablaba con una profesional también, colega tuya, pero en estos días hablando acerca de todo lo que conlleva y todo lo que genera, ¿no? Una situación de este tipo. Hay patologías, y me gustaría que tú le explicaras mejor porque eres la especialista, que pueden desencadenar escenarios de estrés, ujú, escenarios de ansiedad, como lo puede ser un ataque de pánico, un ataque de ujú, ansiedad, que hoy día se puede manejar mucho más los términos porque ujú, creo que, como bien lo dices y lo hacemos acá reiteradamente, hablamos de estos temas para que la gente lo pueda entender mucho mejor. Y cuando se hablan de ujú. estos puntos particulares en el tema psicológico, pues digamos, es de fácil acceso y de fácil manejo. Sé que hay unos temas tanto en la psiquiatría como en la psicología, que pueden ser un poco más sensibles, un poco más profundo, delicado, ¿no? Porque son algo más especializado o tiene
otro, digamos, se puede abordar de otra manera porque son temas que no son tan recurrentes en los medios de comunicación, son más de consulta, ¿verdad? Son más de ese espacio íntimo entre el paciente y el psicólogo o la psiquiatra, por ejemplo, o en este caso la psicóloga y el psiquiatra. Pero me gustaría que también, tú pudieras explicar un poco, porque siempre, y lo hablamos, bueno, sí, la salud mental, ¿qué es la salud mental? Ese, momento, ¿no?, de bienestar en donde creo que lo habías conversado la vez anterior cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos, que es ese estado mental en el cual yo me encuentro bien, pero que desencadena cuando no tenemos, la salud mental, digamos, estable, balanceada, y ante estos escenarios, por ejemplo. Fíjate, hay varios puntos que tú nombras súper importantes dentro de esto que comentas. Lo primero es que se me viene a la mente es poder estar en estas preguntas que lancé anterior, es poder tener conciencia de cómo se siente mi salud mental, porque efectivamente a veces no se tiene un estado de conciencia. Fíjate que, por ejemplo, a veces nosotros estamos o normalizamos tanto el sentirnos sobrepasados emocionalmente que no lo logramos dimensionar, que estamos sobrepasados. Entonces normalizamos el sentimiento, perdón, de agotamiento o aquellas señales de alarma que me da mi cuerpo, como por ejemplo migraña, dolores musculares, aquella disociación cognitiva que se da cuando una persona siente que está en un lugar, pero efectivamente está en otro, donde efectivamente se tiene esta parte disociativa de la realidad, que también es un punto importante que se está viendo, digamos, más crecientemente dentro de los actuales diagnósticos de salud mental. ¿Cómo podemos disociarnos para no enfrentar lo que realmente estamos en nuestra actualidad viviendo? Entonces, todos estos estallidos y todas estas señales de alarma van a ser como el espacio donde tu cuerpo y tu mente te están diciendo, hey, algo no está bien, hey, para. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y sentimos que no dormimos nada, sentimos que simplemente nos recostamos y luego nos levantamos y no hubo un descanso. Cuando constantemente, cuando tenemos pensamientos intrusivos dentro de nuestro trabajo o espacio de estudio, o siempre estamos pensando en que vendrán aspectos catastróficos, las altas demandas económicas que también nos podemos estar viendo sobreexpuestos, porque a veces en esto el migrante, propiamente me voy a referir porque me pasa mucho en consulta terapéutica, salimos como la canción de Juan Luis Guerra, con ese sueño de esa visa y con muchos sueños en una maleta, que a veces estas altas expectativas que nosotros no dejamos que nuestro proceso personal fluya. Entonces en esto también, al no ver de que la realidad es igual al sueño que viví, comienza a haber frustraciones y ansiedad reactiva ante querer complacer y ver que los demás quizás están teniendo otra realidad que no es la mía, entonces yo no valido ese proceso que es mío, que cada persona va a tener su proceso personal como migrante y que nosotros al mirar nuestra salida de nuestro país, cómo nuestra salud mental sí se ve altamente afectada, porque hay procesos que sí se abren siendo migrantes. Entonces yo creo que tomar en cuenta cada uno de estos aspectos nos va a dar una realidad de cómo está nuestra salud mental en la actualidad. Esto que tú comentas. Ahora se habla un poco más de salud mental, pero a veces al hablarlo de una forma tan normalizada, también comenzamos como a encajonar o digamos a traspolar cosas que sí están siendo importantes para personas. Entonces es como que, bueno, tienes ansiedad. Entonces ya es como, a veces algunas personas lo ven como desde una moda. Ay, sí, ya me dijeron que yo lo que tengo Ujú, es ansiedad. ujú. Entonces, ya va, ¿Qué es? espérate. Entonces, especifícame Sí, bien porque aprovechemos el momento, ¿no? ujú. Porque me parece perfecto cuando, eh, personas profesionales, como en tu caso, tienen la oportunidad de extenderse un poco más, ¿no? Y explicarle, aprovechando que tenemos esta audiencia aquí en estas plataformas digitales, para que puedan entender qué es exactamente la ansiedad. Fíjate, la ansiedad está íntimamente ligada a nuestra activación del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y se encarga de detectar en cada ser humano, ¿verdad?
en cómo le da señales al cuerpo para saber si va a enfrentar, si tiene miedo, si siente que va a huir. Es como la forma, es una señal potente de alarma que tiene cada ser humano dentro de su sistema autónomo simpático. Entonces en esto, a veces nosotros cuando estamos teniendo, por ejemplo, una ansiedad reactiva, que puede ser alguna, reactiva ¿por qué? Porque, por ejemplo, podemos estar teniendo ansiedad por nuestro medio de trabajo. Entonces esta ansiedad se comienza a manifestar cuando llego a mi espacio laboral. Es una ansiedad reactiva porque la reacción ocurre en un espacio determinado. Entonces pueden haber ansiedades combinadas, reactiva y depresiva. Entonces, lo más importante es, número uno, poder tener conciencia dónde se dan esos espacios o si es una ansiedad generalizada, donde se da en espacios, en cualquier espacio o ante personas. Entonces, lo más importante es poder llegar por qué se genera la ansiedad o desde qué momento se comenzó a generar la ansiedad. Porque en realidad el sistema simpático es una señal, como te lo dije anteriormente, que me da esa alarma y que pone a todos nuestros recursos musculares, mentales y perceptuales a ese servicio de yo querer, enfrento, me voy a la huida, ¿qué hago? O me aíslo, como lo decías en algún momento. Entonces esta ansiedad es súper importante y en la actualidad hay muchas personas que ya tienen conciencia de enfermedad. Entonces, no siempre la ansiedad, ¿verdad? Es algo negativo para el ser humano, porque a veces una persona que puede usar su ansiedad para movilizarse en ciertas áreas, por eso va a depender de cómo esa ansiedad se está manifestando en la persona. Si es porque es una ansiedad reactiva, que es algo que la está ocasionando por trabajo, personas, lugares o Situación país, el situaciones, clima, lo que estábamos claro. hablando, ¿verdad? Exacto, entonces esos son ansiedades y que me pueden llevar a tener pensamientos intrusivos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el tema del clima, como lo comentabas. Entonces yo siento una desesperanza, siento que me voy a morir, siento que migré y mira, estoy pasando aquí muchas cosas. Entonces esta ansiedad comienza a tener estallidos de pánico. Pasamos a Ujú. una segunda fase. Ya no solamente tengo los episodios de ansiedad, sino que ya comienzan a paralizarme, ya comienzo a tener taquicardias, comienzo a faltarme la respiración, comienzo yo a tener también formas reactivas, ¿verdad? De reaccionar ante situaciones que quizás no tienen la misma alarma de lo que está sucediendo, pero como yo estoy en una fase ansiosa, entonces mi comportamiento no va acorde a las situaciones que están pasando, sino que todo lo masifico. Por ejemplo, me pasa algo malo y comienzo a tener unas reacciones desproporcionadas con mi pareja, con mis hijos, en lugares de trabajo, Ujú. porque no hay un control de este sistema autónomo, porque ese cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad, está elevada. No estamos teniendo control de la hora, de lo que está pasando. Entonces comienzo a sobreestimular la realidad. Y a veces eso es lo que está pasando con toda esta proyección de redes sociales, donde a veces tanta información me lleva a una sobreestimulación y a tener una ansiedad ante una realidad que quizás no es la que yo estoy viviendo. Fíjate Pero, algo ujú, importante, eso que acabas de decir, y podemos utilizar el caso de Venezuela, por ejemplo, claro. ante tanta sobresaturación de la información, ¿verdad? Ante, bueno, más allá del tema de los resultados, cómo la gente, la población pudiera manejar también el tema de, sí, la ansiedad, el estrés, digamos, esa expectativa postelectoral, por ejemplo, y como te digo, más allá de politizar el espacio, que no es la intención, pero ciertamente, sirve para analizar estos casos, porque es una situación que, como tú bien lo planteas y como lo decimos en este programa, pues la salud mental afecta en cualquier escenario, y este es uno muy propicio para analizarlo. Fíjate que es relevante lo que comentas porque actualmente eso es algo, digamos que es parte de lo que estamos pasando como venezolanos y que no Afuera sé, y los que están y adentro, ¿no? exactamente, fíjate que desde que comenzó, eh, eh, promovió una campaña que se llamaba Ansiedad Electoral. Esto para darle la visibilidad porque
dentro de mi consulta terapéutica comenzó a haber muchos pacientes que estaban asistiendo con sintomatología parecida, pero que ellos no lograban dimensionar qué les sucedía. Y esto era una ansiedad electoral. ¿Por qué? Por expectativas que ellos habían formado y también por la sobreestimulación que estábamos viviendo dentro de las redes sociales, donde quizás también algunos eran muy angustiantes, otros tenían unas expectativas muy elevadas y otros estaban haciendo planes a partir de posibles resultados. Entonces, allí es poder aterrizar, ¿verdad? Esas expectativas y cómo se estaba viendo sobrecargada la salud emocional de todos los venezolanos. Ahí comenzamos a hacer un stand dentro de lo que fueron las elecciones de salud mental para dar abordaje y Darwin te quedaría sorprendido de cómo el stand no dejaba de llegar gente donde nosotros Okey. estábamos psicoeducando a las personas para que pudiesen tener contención emocional y también realidad de la situación que estaban viviendo, porque no es una situación actual de estas elecciones. Ha sido una, digamos, una ansiedad generalizada en el tiempo, Ujú, donde efectivamente el venezolano específicamente ha, digamos, asumido una actitud de resiliencia frente a la realidad que vive, ujú. frente a la realidad que ha construido en cualquier país que se encuentre. Esa realidad que lo ha ayudado a ser quien es en el día de hoy y que lo ha ayudado a ganar terrenos. Y que si bien es cierto, muchos venezolanos se han bien posicionado en diferentes partes del mundo, siempre el hogar será esa amada Venezuela Exactamente. que, que todavía emocionalmente les duele, ¿cierto? Totalmente. Y fíjate que cuando hablabas del staff y el equipo, ¿no? Porque hay muchos profesionales que en esta oportunidad, y bueno, como siempre lo hacen, pero lo noté mucho más en estos, entre julio y agosto, una disposición de ayudar a muchísimas personas, inclusive con terapias o llamadas, atención vía telefónica o online, también inclusive gratuita, para aquellas personas que necesitaban drenar, ¿verdad? Esa emoción, esa frustración, puede ser, esa expectativa. Mucha gente que hablaba conmigo, pues obviamente analizándose ya el tema de los resultados o lo que era el previo de todo ese escenario, yo le decía: "Oye, mira, veo desde acá que hay, profesionales que están ofreciendo, ¿no?, esa ayuda. ¿Por qué no hablas? Si te sientes tan estresado o estresada, ¿por qué no hablas con ellos?". Porque conozco casos de gente que decía: "No puedo, me estoy desesperando, o no duermo, no quiero saber nada, estoy", y no habían sucedido, resultados, ¿no? Entonces, creo que la ayuda del profesional ha sido importante en este momento, como si se tratara de los bomberos, una cosa así increíble, ¿no, Sarain? Porque, no había visto yo un movimiento así tan, dedicado de manera desinteresada, ese trabajo social, ese trabajo de ayuda a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, dentro de lo que fue mi equipo, estuvimos presentes durante el día de las elecciones y fue más propiamente el post-electoral, cuando ese lunes amanecimos con muchas emociones desde un punto de vista de desborde, igualmente afuera de lo que fue la Embajada de Venezuela aquí en Chile colocamos el stand y como te decía hace un momento, era que no dejaba de llegar la gente. Y allí lo que me queda como aprendizaje fue el estado de conciencia que la gente luego de eso pudo tener, Ujú, donde la gente decía, yo no sabía que Venezuela me dolía tanto. ujú. Y cuando conversábamos de esto, porque algunas fueron sesiones uno a uno y algunas fueron sesiones grupales, donde podíamos, como te dice, abrir de forma que pudiesen conversar de cómo se sentían. Y muchos eran por esta desesperanza aprendida. Fíjate que entonces también creo que otra de las conclusiones que pudiera sacarse de esa experiencia que has tenido es la necesidad de los migrantes, por ejemplo, quienes están regados por todas partes del mundo, la necesidad también de conectarse con un profesional y de sincerarse, ¿no? Para poder estar en calma y en balance también, que es tan necesario en estos momentos, porque fíjate, con el escenario electoral fue, digamos, la excusa también para que se acercaran al profesional. Sé que afuera, la situación económica, pues, es distinta, el acceso a la medicina es muy distinto,
Sin embargo, creo que esto fue como que una prueba también, ¿no? Sí. Para darse a conocer de tú a tú con el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Sí, y además de eso, yo siento que también fue una oportunidad de reencuentro. También me quedaría con eso. Fíjate que en uno de los días del stand, me acuerdo que una niña de 7 años se acercó al stand porque estábamos, el eslogan de lo que es mi canal es un girasol y es poder dimensionar cómo este girasol siempre mira de puesta al sol y siempre está buscando la energía del uno al uno para formar, digamos, un gran ambiente de empatía entre muchos. Y esta niña se acerca porque está el eslogan y comienza a tomar el girasol y me dice, aquí comienza la fiesta de los venezolanos. Entonces, eso para mí me resonó en mis oídos porque, claro, lo que para muchos pudiese ser este encuentro político, por así decirlo, muchos Ujú. lo ven desde otro aspecto, fíjate que es un encuentro y es una fiesta. Desde la dimensión de esta niña era una fiesta porque veía que la gente estaba contenta, había un Reunida. reencuentro, reunida, veía su bandera. Entonces, es poder también poner en la palestra cómo es la forma que nosotros estamos dimensionando al ser migrante. Ese es Ujú. otro aspecto también relevante que me gustaría poner en el contexto. A veces nosotros como migrantes no nos permitimos desarmar la maleta. Nosotros también debemos darnos la oportunidad de que, si bien es cierto, sentimos culpa, Darwin, y me pasa mucho, esto lo dimensionan mis pacientes dentro de consulta, porque muchos creen que por sentir sentido de pertenencia al país el cual se están incorporando es como dejar de amar al país que pertenecen. O Y esto no, traiciona. claro. Y es como que, ¿cómo yo voy a sentir mi hogar al que no debería ser mi hogar porque este no es mi país? Y Ujú. yo creo que allí ha sido uno de los, digamos que los traspiés que hemos podido tener como migrantes, porque debemos darnos la oportunidad de desarmar esa maleta en donde nosotros estamos siendo acogidos y también permitirnos darnos esa alza, de levantar esa bandera con orgullo y decir, aquí estoy yo y los buenos somos más. Fíjate qué interesante, porque esa conclusión o ese análisis, esa reflexión que haces en este espacio nos da, pues, a entender, y creo que se puede ir anotando, ¿no? Como una de las herramientas prácticas que nos podemos llevar en el día de hoy, es precisamente la reconexión y sincerarnos. Creo que es una de las reflexiones que puedo ir sacando en este momento, en esta conversación que tenemos en el día de hoy con Saraín Figueroa, psicóloga venezolana, porque me parece interesante. A veces creo que la desconexión, y no solamente hablo del país, creo que tiene que ver, por ejemplo, los vínculos familiares, cuando existen esos escenarios tan complejos, ¿no, Saraín? O en el caso laboral también. Entonces, claro, yo no soy el psicólogo, pero, puedo entender un poco las herramientas o la práctica que se pudiera llevar a cabo para que esos niveles bajen. Yo creo que al el contarnos o al describir esa situación grupal que ustedes están ofreciendo en ayuda precisamente a todos esos venezolanos en ese espacio electoral o en ese espacio en donde se estaba muy pendiente del tema electoral, pues ayudaron mucho a bajar los ánimos o a bajar la efervescencia, ¿no? Para que no impactara de manera negativa las emociones, ¿cierto? Cierto, así es, Darwin. Fíjate que, por ejemplo, ese día luego estábamos esperando los resultados y nosotros fueron las horas ya últimos, estábamos dando entrevista, como te dije, estuvimos bien metidos en todo este tema de lo que fue la contención. Para nosotros el objetivo principal era la contención emocional. Y ya las últimas horas nosotros dimos un espacio de charla donde, si bien es cierto, habían unos escuchando música y todo esto, muchos se acercaban y conversábamos de qué significa ser venezolano, qué Ujú. nos hace como gentilicio hacer la diferencia y poder hablar de esa reconexión emocional y política, pero desde la genuidad de lo que
cada uno quería como expectativa, no como algo, digamos, de una idiosincrasia o propiamente politizar el espacio, no, Ujú, sino desde poder dar esa contención y que ellos pudiesen hablar. Porque una de las cosas también que hemos pasado como gentilicio ha sido este estar divididos. Y no ujú, solamente por fronteras, sino también por pensamientos, porque ujú, digamos, emocionalmente también cada uno ha pasado por su proceso emocional y que a ujú, veces me pasa, fíjate que al inicio muchos migrantes no describen el duelo que se vive, porque efectivamente cuando tú te enfrentas a ser migrante, y estás en la primera etapa, estás en un proceso de sobrevivencia, como bien te lo sí, describía en este sistema simpático. ¿Qué está haciendo nuestro sistema? Sobreviviendo. ujú, Estamos digamos, con la meta entre papeles, sistemas legales, toda esta parte que tenemos que ocupar. Pero fíjate que dentro de los pacientes, ya después de como del cuarto, entre el quinto año, comienza a haber una bajada emocional importante, en donde estos pacientes comienzan a sentir como que ya perdieron el sentido del por qué migraron. Y esto ujú, viene porque comienza la bajada, porque ya el estrés, la ansiedad de este primer inicio comienzan a establecerse y allí comienza la desesperanza, comienza a ver la bajada emocional y efectivamente comienza a exacerbar todos los síntomas. Entonces a veces ellos dicen, pero ¿cómo después de tanto tiempo me siento de esta forma? Pues es el momento donde tú le estás dando el espacio a tu cuerpo. Años anteriores te mandó montones de señales, pero entre la misma corredera y establecer como normalidad el funcionar, no nos permitimos el espacio de sentir, porque necesitamos sobrevivir. Entonces nos enfocamos en eso, en sobrevivir. Entonces luego, cuando tenemos la bajada, nos damos ese espacio de decir, bueno, ya tengo papeles, ya estoy económicamente un poco más estable y ahora, ¿qué viene? ujú. ¿Ves? Van Entonces allí, creciendo los retos y a medida que van creciendo los retos, crece la expectativa. Y a medida que crece la expectativa, seguramente crece la ansiedad, ¿verdad? exactamente. Crece seguramente el estrés, que es precisamente lo que estamos hablando en el día de hoy. Se me viene a la mente, por ejemplo, esos escenarios de cambio de trabajo, cuando no estoy contento, cuando no estoy feliz en el lugar donde estoy trabajando, produciendo, porque soy proveedor, más allá de que sea migrante o no. Eso creo Ujú. que nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Y qué bueno tenerte aquí porque, las cosas van avanzando, ¿no? Y en este momento donde podemos hablar de manera clara y llana acerca del tema de las emociones en lo que respecta a nuestra salud mental, pues, cómo poner en práctica también esos ejercicios en nuestra vida diaria cuando no estamos satisfechos en estos espacios que son tan necesarios, pero que no puedo renunciar porque es el único trabajo, entre comillas, que tengo para proveer a mi familia, por ejemplo, ¿no? O la Claro, relación también pudiera ser tantas, o una amistad que no me conviene, son tantas situaciones que se generan o en donde se pueden producir esos espacios de estrés y de ansiedad que no sé si existe la misma fórmula, pero yo me imagino que no, porque así como los pacientes son distintos, la fórmula tiene que ser muy, muy personalizada. Pero en líneas generales, Ain, ¿cuál pudiera ser tu opinión al respecto? claro, fíjate, por ejemplo, tú mencionaste algo que suele pasar con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando una persona no se siente cómoda en su lugar de trabajo. Y eso es algo que sucede y a veces, Darwin, es momento de que uno tiene que ocuparse y no solamente preocuparse. Entonces allí lo más ideal es ir viendo esa salida de emergencia que necesitas de ese espacio porque efectivamente si tu ansiedad se debe a ese lugar, obviamente la sintomatología no va a mejorar. Entonces, más allá de la necesidad es poder ver ya, porque a veces también suele pasar de que esa ansiedad me tiene paralizado y no estoy viendo, tengo el foco tanto en la necesidad del trabajo que no logro abrir el espectro ante la oportunidad que quizás la vida me está empujando a salir de ese trabajo. Entonces, ojo con eso, porque efectivamente a veces cuando tengo estas señales de alarma de un lugar y que mi cuerpo no quiere estar en ese lugar, es porque a veces hay un movimiento. Pero a veces, si nosotros resistimos ese movimiento, entonces es cuando comenzamos a persistir en la frustración, en la ira, a estar reactivos, a tener más ansiedad y no estoy, tengo el foco tan en el problema
que no veo las oportunidades que quizás también se me están presentando. Entonces, eso también es propicio mencionar. A veces dar las riendas Ujú. de la vida no siempre va a ser color de rosa, no a veces digamos, placentero hacerlo. A veces cuando se está generando movimientos y cambios hay mucha inestabilidad emocional, pero lo importante es que a veces yo comento esto de forma riéndome con mis pacientes y les digo, eso es batiendo la lágrima y moviéndose. A veces nosotros creemos que una circunstancia que no nos agrada viene solo a paralizarnos en el dolor y no, muchas veces digamos, el conflicto o el sentirme con desajuste emocional en algo, con trabajo, con personas, viene a mostrarme una realidad que yo no estoy mirando con la forma más objetiva posible. Entonces, en nosotros permitirnos, darnos la oportunidad de quizás mover un poco el foco y decir ya, pero realmente yo tengo tanta necesidad de este trabajo, Ujú. realmente no tengo la capacidad de conseguir otro. ¿Realmente será eso? ¿O será que me cuesta moverme de mi zona de confort y el conflicto es otro? No es el trabajo, es que yo me conformo con lugares y situaciones porque he normalizado tanto sintomatología que no corresponde que ya en el tiempo lo empiezo a normalizar. Entonces, ojo con eso. Creo que cabe la pregunta en este momento, hablando de eso, ¿se puede diferenciar entonces que allí interviene o se produce el estrés versus la ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entonces? Fíjate, el estrés me va a dar por una situación específica. Por ejemplo, yo tenía esta entrevista o este diálogo contigo en el día de hoy. ¿Puedo tener estrés? Porque no sé, tenía múltiples cosas que hacer y no sé. Entonces yo digo, ay, mira, tengo que conectarme, qué sé yo. Es un estrés por algo en específico. Ya cuando se vuelve persistente, cuando ya hay partes de mi cuerpo que simplemente estoy teniendo de dolores, pueden ser musculares, cuando ya está persistiendo ante algo más prolongado, ya pasa de un estrés a una situación específica a algo de angustia. Si esto continúan los síntomas, por ejemplo, con lugares, con personas y viene más, entonces ya puede ir exacerbando a estallidos de ataques de pánico, ya puedo ir exacerbando sintomatología y allí otros trastornos que desencadenan, pero que probablemente comienzan con un estrés y pueden terminar en una angustia generalizada reactiva, por ejemplo. Entonces allí es el ocuparme, es lo que va a marcar la diferencia entre yo tomar las acciones necesarias para que no pase de un estrés a un proceso ansioso. Ahora fíjate, de esos procesos es muy fácil pasar a algunas alternativas, entre comillas, para disiparlos. Por ejemplo, drogas, Mm. alcohol, por ejemplo, otras adicciones para poder minimizar esos niveles de locura. Claro, es que son medios de escape, ¿ves? Ujú. Como bien te lo decía, a veces ese La sistema comida se... inclusive, ¿no? Claro, entonces, ¿a dónde focalizo para no enfrentar? Eso focalizo en que en la comida quizás me angustio, entonces voy a comer, pero no enfrentar quizás. Ayer justamente me comentaba una paciente que estaba muy contenta porque estaba teniendo unos alcances en cuanto a su corporalidad, había bajado 5 kilos y me decía, Sarita, por primera vez bajé tanto de peso, me siento muy feliz por eso, entonces ahora veo la vida diferente, porque antes, y voy a textualizar lo que ella me comenta, me dice, me sentía cerda, entonces comerme una hamburguesa más Wow, no me hacía menos cerda, sino que seguía siendo cerda. wow, ¿Ves? Cosas como esas. qué duro. Entonces, a veces, poder tener una conciencia de enfermedad es lo que va a marcar la diferencia. En que yo normalice ese cómo yo me siento, cómo yo dimensiono el conflicto que me está pasando. Si simplemente ya normalizo en esto sintomatología que constantemente pasa o simplemente tomo las acciones para hacer que esto mejore. Esta paciente hizo un proceso terapéutico y pudo dimensionar que ante sus procesos ansiosos, su cuerpo, sus señales de alarma es que le da por comer. ¿Qué hizo ella? Con un equipo multidisciplinario pudo tener otro tipo de alcance porque ella también tomó otro tipo de acciones, no desde la queja, porque tuvo mucho tiempo focalizada en la queja. Entonces, a veces, Darwin,
Nosotros, la actitud de cada ser humano es lo que va a dimensionar qué acciones repercuten ante una situación de estrés, de ansiedad, o cuando estamos pasando por un duelo, o cuando estamos pasando ante situaciones adversas. Entonces no es que la vida es color rosa, es que efectivamente la vida es cíclica, porque la linealidad es muerte. Entonces a veces el poder tener ese punto de conciencia en decir, ¿sabes qué? Un día a la vez. A veces le Ujú. digo esto a mis pacientes, un día, tú necesitas un día para que haya un mañana. No puede haber un mañana si tú no estás viviendo hoy, si no te ocupas de ti hoy, en tu salud física, emocional y sobre todo, Darwin, en vivir presente, que a veces es tan importante, porque en esto que comentábamos de la sobreestimulación emocional, se nos ha visto como sobreexpuesto en mostrar a veces una realidad que no es la que nosotros estamos viviendo. Entonces primamos digamos, el funcionar por encima del sentir. Y allí es otra señal de alarma para nosotros. Así es. Me gustaría que te pegaras un poquito más el micrófono, sé que lo tienes por ahí al lado y se pierde de repente la ¿Ok? eso. ¿Aquí? Pégatelo así para Ok. que se escuche más Perfecto. tu voz, Ok. y lo agradecemos porque esto está, esto que acabas de comentar me recuerda a varias personas, amigos, que bueno, uno trata de ponerle un poco de intención y meterle chispa, ¿no? Para que se den cuenta con Ujú. eso que tú acabas de decir, que sí, un día a la vez, pero también Ujú. pensemos que hay un digamos, un futuro, ¿no? Que se puede planificar, teniendo como premisa eso de que, bueno, no me cargo de todas las cosas, porque Claro. si no me van a llegar también, esas emociones, así como en versión metralladora, que me van a caer unos tras otros, esos pensamientos y esas emociones que pueden ser contraproducentes. Entendamos que un día a la vez es eso, como que darle prioridad a las cosas para que vaya fluyendo, ¿verdad, Saraí? Claro, fíjate, cuando yo te comento de vivir, ¿verdad? De esto de un día a la vez, es poder tener conciencia que necesitamos vivir presentes. Y mira, siempre con mis pacientes hago este ejercicio. Si yo me voy muy al pasado, a veces me conecto con cosas melancólicas, procesos que ya no están pasando, y a veces mi foco se queda pegado en el pasado y no me ocupo del presente. Pero si me voy muy hacia el futuro, entonces me sobreestimulo y a veces me angustio por cosas que no necesito en el hoy. Poder vivir un día a la vez es poder decir ya, yo quiero vivir Aquí y presente ahora. para mí, exacto, Muy aquí, bien. ahora. Necesito estar bien hoy, yo necesito a una Saraí hoy, porque si yo me ocupo de Saraí hoy, de mi vida, de poder estar consciente para mí, de mi autocuidado, puedo tener una Saraí en el futuro que esté bien. Muy bien, eso me ¿Eh? parece perfecto. Esa Claro, entonces, explicación me parece uh-huh. genial, porque a veces uno lo toma tan literal, no, un día a la vez. Y tú No, dices, no ¿pero qué es es un día a la vez? Un día a la vez, no, ¿cómo dejar de que pasen las claro, cosas? ¿Y el futuro, no, por ejemplo? no, es ocuparse de hoy, porque efectivamente si yo no me ocupo, y ahí uso, ¿verdad? Lo que es el autocuidado y la vida presente, si yo no me ocupo de estar presente para mí hoy, entonces, ¿cómo yo voy a tener, por ejemplo, si no me ocupo de mi autocuidado en cuanto a mi alimentación? Entonces ya, ¿cómo yo quiero? ¿Yo quiero vivir en mi cuerpo o quiero arrastrar mi cuerpo cuando esté con unos años más adelante? No, yo quiero tener un cuerpo funcional, que efectivamente tenga, digamos, el proceso de envejecimiento que es natural en cada ser humano, pero que me sienta cómoda con él, que yo me pueda seguir haciendo actividades, quizás con algo más, ¿verdad? Digamos, más lento, más pasivo, pero que pueda seguir funcionando. Ujú. No arrastrar un cuerpo porque fui, digamos, descuidada con el azúcar, fui descuidada en no hacer ninguna actividad física. Entonces, comienzo a pasar los estragos de la vejez de una forma que no me ocupé cuando tenía que ocuparme. Por eso, un día a la vez es invitar que cada ser humano pueda ocuparse de su vida hoy. Es hoy que tienes que ocuparte. Si nosotros vivimos siempre en un pensamiento intrusivo de cómo me siento y cómo lo hago, pero no me ocupo, entonces a veces las decisiones, como te lo dije hace un momento, no siempre van a ser aquellas que me causen siempre felicidad. A veces tengo que tener la valentía de tomar las Ujú. decisiones que sean más adecuadas para mi presente, para decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona no me está generando, digamos, la tranquilidad, la felicidad de una relación de pareja,
yo lo amo, pero tengo que dejarlo ir, porque capaz yo lo esté amando, pero él no me está amando a mí. ¿Sí ves? Entonces, tomar esa decisión es súper potente, porque hay momentos que no se quiere soltar. Y sabes qué, Darwin, lo más es que desde niños nos enseñan a funcionar, no nos enseñan a ocuparnos Ujú. de cómo nos sentimos en cuanto a nuestras relaciones emocionales, ¿ves? Entonces, quizás a veces estábamos molestos cuando éramos niños, cambia esa cara. Y entonces uno, ¿ves? Tenía que cambiar la cara porque si no, la mamá se molestaba. Cállate, cosas como esas. Y esas Ajá. son creencias limitantes que luego ese adulto se acostumbró a normalizar situaciones al cual no son las que le generan felicidad. Entonces, por eso Excelente. te digo, priorizan, digamos, el funcionar por encima del sentir. Sarain, de verdad que quiero agradecerte esta conexión que hemos tenido en el día de hoy. Ha sido una sesión, una jornada muy especial, bastante clara, directa. Me llevo de esta conversación que hemos tenido en el día de hoy, esa reconexión que es necesaria. Pero antes, yo creo que el punto principal es conectarse con un profesional. Si alguna persona se encuentra en estos espacios, escenarios donde el estrés, la ansiedad se convierten en algo más que le está generando preocupación en su vida. Lo otro, como te lo acabas de comentar, pues, es tener esa premisa del aquí y el ahora con un día a la vez, para poderme ocupar de mi yo, de esta persona que soy ahora, en el futuro que me parece la mejor manera de darle conclusión y entender un poco más cómo poder manejar estos escenarios cuando el estrés y la ansiedad son protagonistas. Quiero agradecerte nuevamente la conexión. Espero que volvamos a repetir con algún otro tema en donde tu experiencia también esté al servicio de toda la audiencia de frecuenciaglobal.com y de mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Por favor, recuérdanos cómo nos podemos poner en contacto contigo y cuáles son las maneras o las vías también para acceder a esa consulta, contigo o con tu equipo. Vale, Darwin, yo también te quiero agradecer por la oportunidad y el espacio. Bueno, yo estoy súper siempre activa ante mis plataformas digitales, Saraín.Figueroa, en mi canal de YouTube, siempre subiendo contenido referente a salud mental y también en mis plataformas como Instagram, TikTok, estoy en Saraín.Figueroa, donde pueden conseguir, como les dije, temas relevantes sobre salud mental y quizás poder conversar, ¿verdad? Si necesitas, te sientes sobrepasado, siempre, siempre la premisa va a ser, como bien lo dijiste, buscar ayuda. A veces como seres humanos nos cuesta tanto poder decir necesito ayuda, porque como te dije, a veces desde niños nos impulsaron tanto al funcionar, entonces el poder tener la humildad de decir no puedo con esta situación, no me hace menos persona, por el contrario, es un salto, como digo yo en mis consultas, de libertad y de valentía personal. Entonces, el poderte sentir de la forma que sientes es poder reconocerte como ser humano, como persona. Y aquí la invitación en que busques una ayuda profesional si sientes que hay alguna situación, circunstancia que te está sobrepasando. No te quedes callado. Hay millones de profesionales que pueden ayudarte. Desde mi espacio puedes inscribirme por interno, siempre vamos a responderte, siempre voy a estar allí y obviamente dándote una ayuda, una salida si el momento. Recuérdate que la vida es bonita, entonces si tienes la oportunidad de vivirla, vamos, es como un baile. A veces uno va para una fiesta y no te gusta una música, pero no quiere decir que la fiesta sea mala, probablemente es que no sé bailar la música que esté puesta en la fiesta. Entonces la vida a veces se trata de eso, en poder darle la oportunidad de sentir esa música y fluir en ella. Así que gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, Darwin, y un abrazo para todas las personas que te miran y te escuchan. No, otro abrazo, de retorno y agradecemos que venezolanos y venezolanas como tú estén haciendo esta labor porque te has integrado de una manera, genial. Te admiro cada vez que veo tus plataformas digitales, cómo estás dentro de la sociedad chilena aportando tu experiencia como, psicóloga. Hemos visto tu preparación, has hecho un recorrido por Latinoamérica, una cosa que además creo que sirve de ejemplo para muchos de nosotros quienes nos encontramos también haciendo país desde nuestro espacio y bueno, dando lo mejor
por nuestra Venezuela, porque sabemos que lo hacemos también por ella. Así que, Saraín, espero tenerte nuevamente en este espacio y para todos mis amigos que están conectados en frecuenciaglobal.com, les agradezco la audiencia, la asistencia también y para quienes están allí conectados en mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Mis redes sociales, @DarwinSerpa. Agradezco al equipo en frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo y en el control técnico a Christopher García. Soy Darwin Serpa, será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao.